Saliendo para Navegantes. Este es el centro de convenciones, que acá es donde llegan todos los cruceros que vienen para Camboriú, para Itajaí, para toda esta zona. Los cruceros más grandes que hay. Entran todos acá en este salón de convenciones. Nos vamos para hacer el embarque para pasar a Navegantes, porque no hay ruta por ahí. Y vamos a conocer un poquito de Navegantes, el tercer pueblo pesquero más grande de América Latina y el principal pueblo pesquero de toda la zona de Santa Catarina. Acá estamos en el Mercado Popular. En realidad sí hay un camino que se va hasta Navegante por ruta, pero es mucho más lejos. Entonces hicieron esta balsa para pasar, comunicar Itajaí con Navegantes. Hay una cola importante. Esto está privatizado, es una empresa privada, así que hay que pagar. No sé cuánto, creo que son 4 reales por ahí. Ahora vamos a ver. Ahí pasó un hombre en bici. Nos dijeron que podemos pasar nosotros para adelante. Mejor porque está calorcito. Entrada de motos y bicicletas. Ah, por acá tiene que ser. Ah, una balsa diferente. ¿Y ahora? Yo creo que sí, pero anda despacito. Justito. Ah. Mi angosta no está hecho para motoviajeros. Vamos a pagar. Tarifa. Bicicleta, moto. 2.30 con carona, 3.75. ¿Cuántos? ¿2.30? 2.30 cada moto. Ya está empezando a subir, así que vamos a apurarnos un poquito. Oh, qué cantidad de moto. Hola. Buen día. Ahora podemos quedar arriba de la moto, buenísimo. Oficialmente en Navegantes. Queríamos venir a este lugar a conocer porque tiene la actividad de navíos más grande de todo Brasil, después de Río de Janeiro. En realidad antes era Itajaí, el puerto más grande, y por cuestiones de política hace un año que no está en funcionamiento el de Itajaí, lo cerraron y pasó todo a una empresa privada. Acá en Navegantes, el de Itajaí antes era estatal, o sea, lo manejaba prefectura. Por mala administración tuvieron que cerrarlo y quedó Navegante con la potestad absoluta de lo que es toda la parte de navíos, de carga. Lo que recibe Itajaí son los cruceros y toda la parte de Navegantes recibe todo lo que es embarcaciones. Imagínense la cantidad de dinero que se mueve acá. El principal producto exportado son los congelados. Movía muchísimo dinero. Imagínense lo mal administrado que está, que tuvo que dar quiebra. Como el buque que le mostramos la otra vez, que estaba lleno de containers. Bueno, esos todos vienen acá al puerto de Navegantes. Itajaí ya no los recibe más. Una lástima porque es uno de los puertos más antiguos y con más movimiento que tenía, y le hacía a la ciudad, le hizo crecer muchísimo. En el camping conocimos una pareja motera y nos invitaron a venir a su casa, así que vamos a quedarnos unos días en la casa de ellos, la casa de Yu y Edgy. Hola, ¿cómo andan? Ay, mira. Aquí estamos en Praia Cascalho, algo así. Nos llegamos hace un rato, estuvimos probando aquí la tabla. El hombre peixe. Cayó el hombre peixe. Dale, amor, vos podés. Difícil. ¿Es difícil? Sí. Está lleno de tortugas acá. Impresionante la cantidad de tortugas que hay. Remá. Ahí está el instructor. Qué mal, tomando mate tereré. No quedes mal ante tu público, amor, por favor, no caigas. A eso. Van a pedra incluso. Grande. Bueno, Dani viene invicta. No ha caído todavía. ¿Todavía?
Éramos pocas personas aquí, muy pocas personas, y estábamos disfrutando del sol. De repente, miren, personas que vienen, van. Preguntamos, ¿no? Obviamente a Shu y Echi, y nos dijeron que vienen a ver el puesta del sol. Que es muy cómico porque baja el sol y se van todos. Bueno, allá al final, en esa zona ahí, yo no pude llevar la cámara, pero había muchas tortugas muy grandes, que están migrando, mudando, y en esta parte de allá hay muchos peces y vienen a comer peces en esta zona. Si era como en Bombiña, ¿se acuerdan las pasarelas que hay abajo? Había muchos peces, lo mismo aquí. En Argentina todos te dicen, cuando estás en los esteros de Liberá, por ejemplo, te dicen que el mejor atardecer es en los esteros de Liberá. O si estás en Altas Cumbres, Córdoba, te dicen el mejor atardecer se ve desde Altas Cumbres. Aquí en Brasil estuvimos en Bombiña 2 meses, nos decían que el atardecer era en Trapiche, en el Puerto de Sol, el mejor atardecer. Ahora estamos aquí y nos dicen que ese hoy va a ser el mejor atardecer que podemos ver en todos lados. Siempre es igual. Uno te dice que el mejor atardecer es este, pero son todos atardeceres y cada persona le gusta su lugar, o sea que son todos los atardeceres buenos. Aquí todos hablan que es el mejor atardecer, y bien lo dicen, porque se llenó de personas. Aquí estamos con Shu, ella es Shu, ella es Da y ella es Echi. Echi. Que vamos a seguir disfrutando de la puesta del sol en este momento. Vamos a conocer un poquito más de Navegantes. Ahora nos vamos en moto. Allá adelante está Yeti. Nos van a hacer de guía turístico. Llegamos a Playa Vermelha. ¿Vermelha? Roja. Roja, no sé por qué roja, pero es muy diferente, es re diferente a la de Navegantes. Está cerquita de Navegantes, del pueblo de Navegantes. Y nos están diciendo que para aquel morro hay una trila, donde hay una cachoeira, que una cachoeira es una cascada, y para ahí arriba, en ese morro, se largan los parapentes. Pero esta playa es bastante, como tiene más mar abierto, es bastante más brava que las otras. Miren, ya se ven los buques de carga, los buques cargueros. Miren las olas que grandes que son. Allá a lo lejos se ve Camboriú, toda esa parte de allá. Se ven unos edificios altos, eso es Camboriú, Itajaí y Camboriú. Ahí nos contaron los chicos que es Playa Vermelha, roja por el peligro que tiene la playa, rojo de peligro. Acá tenemos un mapa de lo que estuvimos haciendo ayer y lo que estamos haciendo hoy. Ayer vinimos todo por esta calle y pasamos por Trapiche, y cuando hicimos stand-up estuvimos acá donde están las tortugas. Hay 3 puntos donde están rotas de las tortugas, tartarugas serían acá, es ahí, acá, y después tenemos otra por aquel lado. Ahora estamos acá, mirante de parapente, y recién Playa Vermelha está acá. Acá donde hacen los vuelos para parapente, los vuelos libres. Dicen que ahí arriba tenemos una vista espectacular. Vamos a subir. ¡Oh, qué inmensidad! Ahí abajo es Playa Vermelha. Y toda esta parte es una ruta donde van los buques de carga para Navegante y para Itajaí, que se encuentra allá metido. También vienen los cruceros, también obviamente, que van para toda la zona de Camboriú, Blumenau, bueno, cruceros turísticos. Este lugar, cantidad de morros, cómo se va metiendo en el mar, y mira cantidad de rocas, sí. Me encantan estas vistas así, roca con el mar y los morros hermosos. ¿Y ustedes qué van a contar? Él sabe de historia. Él sabe de historia. Tope cero. Un lugar escondido. Miren lo que son estas piedras. Parece piedra volcánica, pero no. Está así por el mar que la va erosionando, pero muy parecida a la piedra volcánica. Qué hermoso. Y allá hay una playita, súper tranquila también. Cuánta vida hay acá, ¿eh? Esos son mariscos. ¿Mariscos? Sí, no. Ah, mira. Había visto en varios lados, pero no sabía que eran mariscos. Sí. Claro, después crecen más grandes y se los comen. Sí. Encontramos un espécimen muy raro. ¡Hola, Chicho! No, él está en su mundo, muy concentrado.
hay otro mirador. Hoy estábamos ahí, hace un ratito, y miren si ven bien, ahí atrás del morro se ve un buque, una ciudad. Impresionante. Por acá, por todo este mar que se ve acá tan grande y abierto así, todo por acá pasan las ballenas. Comienza entre julio hasta noviembre a pasar por acá y después se van para el lado de Argentina a tener las crías en Puerto Madryn. Antiguamente acá se cazaban las ballenas entre 1778 y principios del siglo XVIII. Cazaban la ballena, se lo ponían en grandes calderas, sacaban el aceite y se la utilizaba ese mismo aceite como energía para la iluminación de ciudades como Río de Janeiro y San Paulo. Ahora ya no se hace más eso y también parte de esa, yo no sé qué parte de la ballena también se utilizaba para hacer cremas para las mujeres, para la belleza. ¿Qué hacían con el aceite? Lo utilizaban para la iluminación de Río de Janeiro y San Paulo. Señor, tiene que leer el cartel antes de venir a un lugar. Bueno, pero siempre dijimos que vos haces una cosa y yo hago otra. Ajá, ¿qué hiciste vos? Saco foto. Ah, ¿y el cartel? ¿Lo lee usted? Playa La Paciencia. Paciencia nomás. Totalmente diferente esta playa. Otra vista para allá. Hermoso, me estaba bajando el sol. Y acá hay una cantidad de animalitos. Cangrejo, hay luna. Y todo esto blanco que se ven ahí son ostras. Tiran como una agüita, como que escupen un agua. Después de una buena salida en moto con nuestros amigos de aquí de Brasil, preguntamos qué queríamos cenar y decidimos hacer unas empanadas argentinas. Y he aquí el equipo Casar Infinity haciendo una empanada Argentinas. El repulgue, ahí va, mirá cómo va saliendo. Va mejorando, va mejorando. el mejor repulgue que hemos visto hasta ahora. Mejor que mi repulgue, que hace mucho que hago, 1000 veces mejor que Un el mío. brasilero te gana con un repulgue argentino. A ver. Ah, Muy bello. Topzera. Topicera. ¿Y qué tal? ¿Buena? Muy muy bueno. rico. Eso que está ahí, Eso. eso es parte de un brasilero que no sabe comer empanadas. Él dice que va a experimentar. Experimentar es probar una sin. No. Io experimentei agora. Ahora sí. Y el repulgue de algunas empanadas la hizo Echi, la mejor. Me parece fueron No. ¿Superó? No. No superó. Falta. Questo yo. Questo Dani. E Dani. Ah. Tudo mal dobrado. ¿De abajo? No, esta no. Este eu. ¿Esta fuente? Yo fiz. Ay, no. Me parece que superó, Me parece que superó. Llegamos a Beto Carrero World. World. Estamos muy contentos. Este parque es un parque temático. Es el más grande de América Latina y el quinto más grande del mundo. Así que vamos a entrar y vamos a subirnos a todos los juegos que podamos. Tiene varios shows también, más destacado el show de acrobacia, de motos y de autos. Así que vamos. Ya estamos esperando que abran para comenzar a entrar a los juegos, porque vamos a hacer una parte de juegos primero y después vamos a ir al show de acrobacia. Les contamos, la entrada nosotros la compramos con 2 días de anticipación y salió mucho más barata. Para el día mismo salía 350 reales. Y nosotros con 2 días de anticipación, hoy es lunes, la compramos a 110 reales, mucha la diferencia. Así que les recomendamos siempre comprar con anticipación la entrada. Para extranjeros se puede pagar solamente con tarjeta de crédito. Solo crédito. Si te hiciste por esas casualidades un CPF de Brasil y tenés Pix, podés inscribirte con el CPF y pagar con Pix también. Vimos que también sacás por ejemplo para 3 semanas aquí adelante, si ustedes ya tienen la fecha de cuándo van a venir o más o menos cuándo van a estar, está bueno sacarlo adelantado o anticipado y sale muchísimo más barato. En vez de pagar 110 como pagamos nosotros, creo que está algo de 60 o 70. Bueno, acá tenemos todo el mapa de lo que es cada aquí y nos vamos a ir primero a esta zona que es la zona de juegos, pues vamos a ir a la parte de show y vamos a ir recorriendo de a poco todo. Y también tenemos una aplicación, una app que se puede descargar y te marca la ubicación donde estás y los horarios de todos los shows, todo está muy bueno. Es una guía más rápida y más fácil, pero tenés en la mano en el celular.
celular y lo vas viendo. Lo bueno tiene la aplicación también que te dice los horarios de cada show que va a ir a ver, te dice el horario. Normalmente en cada juego está bueno llegar media hora antes. Los lunes, martes y miércoles hay menos personas que llegando para el fin de semana. O sea que si viene el fin de semana es muy importante la aplicación para poder tener en cuenta los horarios. Pasaportes que te dejan reservar tu lugar en el show o en el juego. Pero en este caso que sacamos para el día, no. Habría que ver para 2 o 3 días, pero en este caso que es para el día no nos deja reservar. Sí ver los horarios. A punto de subir al primer juego, montaña rusa. Una montaña rusa bastante especial que da unas vueltas así, otra para acá y otra para allá. Hay que empezar fuerte para terminar más tranquilo, me parece. Empezamos tranquilo, nunca te acostumbras a algo fuerte. Yo tengo miedo, no sé cómo va a ir, no sé. Si gusta, sigo, si no, no hago más nada. ¿Estamos? Difícil, ¿eh? Mierda. ¿Sí? Muy bueno. Como para comenzar, muy bueno. En este vas sentado, medio con las patas, con las piernas colgando, perdón. Este es difícil. Hace una vuelta ahí, que las piernas quedan para arriba. Estamos evaluando si Dani quiere subir o no. No, estamos evaluando. Me parece que... Bueno, hay que probar. Vamos a ver qué pasa. Es el segundo juego. Empezamos por un poquito más leve y este es duro, Vamos a ver qué pasa. Ahí sube, queda de cabeza, abajo de vuelta. Harías una vuelta, sí. Bueno, vamos preparando para la acelerada. ¿Cómo está, Dani? ¿Segundo? Los chicos decidieron ir primero, en la primera fila, nosotros segundo. Primero, segundo. Dani, ¿cómo está? No sé si todavía estoy arrepentida. Va a estar bueno. Imposible grabar. Imposible. Increíble. No. Qué sensación tan hermosa. Hay unos movimientos tan raros que hace que te... Es todo mucha velocidad, mucho movimiento. En el último momento que abrí los ojos, como para ver dónde va, empieza un movimiento que te pone para arriba, para abajo. Impresionante. Difícil, Difícil tomar la iniciativa. De aquello que bajamos recién, miren. Después de lo que pasó, me anima a cualquier cosa. Igual viene lo peor, la Big Tower. Esa no sé. Está ahí detrás, que sube 100 metros, caída libre. Bueno, ahora vamos a ver si podemos subir a la torre esta. Parece que la caída libre no anda, che. Bueno, se ve que están probando algo. Empieza a subir. Y de allá cae libre. Qué lástima. Pero bueno, por un lado mejor que esté cerrado, ¿no? Porque si tenía algún inconveniente y cae y no frena, esperemos que funcione más tarde.